muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra novena sesión de hoy de la Cátedra Doctoral en Artes, cuyo tema central estará dado por Sonidos que tejen realidades sociales, un breve acercamiento histórico a la formación de sujetos políticos a partir de productos sonoros. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Nicolás Morales, quien es uno de los pianistas colombianos más destacados de su generación. Su formación profesional incluye estudios de pregrado en música, con la distinción summa cum laude de la Universidad de los Andes, maestría en interpretación de piano clásico en la Manhattan School of Music, Estados Unidos, y doctorado en artes musicales, pedagogía del piano, de la University of South Carolina, Estados Unidos. El doctor Morales se ha desempeñado como docente de piano principal y piano grupal en la Universidad Central, la Universidad de los Andes y la University of South Carolina. Por su parte, en la Universidad Pedagógica Nacional, sus contribuciones se han extendido más allá de la enseñanza de piano, abarcando cursos de historia de la música, historia del arte y seminario Música y Artefactos Sonoros dentro del programa de maestría en Artes, Cultura y Educación, MAEC. En el ámbito de la interpretación, el doctor Morales ha sido laureado en concursos nacionales e internacionales de piano, entre los que se destacan el 12º concurso y Festival Internacional de Piano Musicalia, celebrado en La Habana, Cuba, el 5º concurso internacional de piano María Clana Cuyel, realizado en San José de Costa Rica, y el 15º concurso nacional de piano de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. El doctor Morales también se ha presentado como solista con la University of South Carolina Symphony Orchestra en 2020 y en 4 conciertos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá entre 2007 y 2019, una de las orquestas más prominentes del país. Actualmente, el doctor Morales se desempeña como líder del área de piano principal de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional y como director del Centro de Estudios en Artes de la Fundación Gimnasio Campestre. Entonces, dejamos pues a todos ya con la presentación del profesor Juan Nicolás. Muchas gracias, profesora Nini. Muy buenas tardes para todos y todas. Les agradezco por su asistencia y por su participación en esta novena sesión de la cátedra doctoral. Nuestra ponencia se va a dividir de la siguiente manera. Inicialmente se propone explorar desde una perspectiva histórica la utilización de la música como instrumento de expresión social y política, tomando como punto de partida las significaciones que surgen en virtud de sus usos. Para esto, se abordan brevemente las funciones y posturas desde las cuales se entendía la música en la antigüedad, la relación entre música y política, y se emplean 3 referentes sonoros para ilustrar lo propuesto. Dichos referentes son dispares, en la medida que el planteamiento del documento busca también diluir algunos de los distanciamientos entre la música académica o erudita y la música comercial o popular. En esa medida, se esperan sugerir escenarios en los que, indistintamente de su procedencia, la música actúa como recurso catalizador de colectividades. La música en la antigüedad, abro comillas. Nuestra música, por lo tanto, no es sino otra expresión de la naturaleza numérica y armónica del universo. El filósofo es músico y el músico filósofo, pues busca la estructura matemática de lo real, la dimensión cuantitativa de lo cualitativo. García Peña, 2013. Históricamente, la música ha ocupado un lugar de privilegio dentro del pensamiento filosófico. En la cita anterior, García Peña señala el desdibujamiento de las barreras que separan al músico del filósofo, identificándolo como un mismo individuo. En efecto, la relación entre el humano y la música antecede tanto al desarrollo del lenguaje como al pensamiento filosófico. Al respecto, se tienen evidencias del que podría ser el instrumento musical más antiguo empleado por homínidos.
Hallado en Eslovenia occidental, este instrumento es conocido como la flauta neandertal y se estima que tiene una antigüedad de más de 60.000 años. Tallada en el hueso fémur de un oso de cueva, las réplicas hechas con base en el fragmento de hueso indican que este constituía un segmento de una flauta de alrededor de 37 centímetros de larga, capaz de reproducir los 7 sonidos de las escalas que construyen la música occidental. Tales hallazgos son consistentes con las representaciones pictóricas de las cuevas del período paleolítico, en las que se muestra, aparentemente, la ejecución de diferentes instrumentos musicales, sugiriendo también la práctica de rituales funerarios, dando luces sobre lo que serían los inicios de la cosmogonía. No obstante, los primeros registros organológicos detallados que se refieren a colecciones de instrumentos musicales corresponden a las civilizaciones mesopotámica y egipcia. Dentro de estos se encuentra una variedad de instrumentos de percusión, viento y cuerda. Pero el lugar que ocupaba la música en el pensamiento filosófico mesopotámico o egipcio no es del todo claro. Aunque se conoce de los usos ceremoniales y de entretenimiento que se le daba a la música en estas sociedades, es solamente hasta el surgimiento de la civilización griega cuando filósofos como Pitágoras, Platón, Aristóteles, Aristides Quintiliano abarcan directamente las conexiones entre la filosofía y la música, las relaciones entre la música y la cosmología, y las dimensiones estéticas y pedagógicas de la música. No es un secreto la relevancia que tenía la música en el mundo griego. Sin embargo, lo que es menos conocido es que para los griegos la palabra cantada era, al menos, tan importante como la palabra cantada. Un ejemplo de esto ocurre en el comienzo de la Ilíada, el poema de Homero, donde al evocar a la musa, en la primera línea de este poema épico, el poeta no le pide hablar o explicar la furia de Aquiles. En su lugar, le pide cantarla. Aún con posteridad al desarrollo del lenguaje hablado e incluso de la aparición de la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla de alrededor del año 3100 antes de la era común, la música desde siempre se constituyó como un mecanismo con la potencialidad de trascender a las posibilidades expresivas que ofrece el lenguaje escrito o hablado. Para los griegos, esta particularidad de la música se explicaba desde el mismo origen divino que le atribuían, pues era precisamente las musas, las divinidades inspiradoras de las artes. A tal efecto, Platón, en el Fedro, uno de sus diálogos posteriores a la escritura de la República, alude a la condición del poeta en la que el surgimiento de la poesía obedece solo a la instrucción de la musa, en lugar de resultar a partir de la inteligencia del poeta, siendo este un don estrictamente humano. Ahora bien, la musa también da el canto al humano. Dado que la musa en sí representa la imposibilidad del humano de apropiarse integralmente del lenguaje, se genera una paradoja, pues es precisamente la condición de ser parlante la que diferencia al humano del resto de organismos con los que convive en el planeta. Dicho de otra manera, el humano se siente atraído hacia el canto en su necesidad de expresarse, pero no logra hacerlo salvo que haya lugar a una intervención divina. La música permeó todas las esferas de la vida en la antigua Grecia, desde las escuelas, los rituales religiosos, la recreación y el teatro, entre otros espacios. La música ejercía distintas funciones y roles que acompañaban el día a día de los griegos. Ciertamente, una de las grandes diferencias en la manera en la que los antiguos griegos entendieron la música en contraste con las sociedades contemporáneas tiene que ver con el carácter eminentemente transdisciplinar que le otorgaban.
Para los griegos, la música era un arte, pero a la vez era una ciencia que se entretejía con la matemática, la astronomía, la filosofía e incluso la medicina. Uno de los grandes responsables de esta concepción de la música fue Pitágoras, sucedido posteriormente por su escuela filosófica. Aunque no se ha podido esclarecer la extensión de sus contribuciones y las de sus seguidores, sin lugar a duda, Pitágoras sentó las bases del pensamiento griego sobre la música, ejerciendo también una influencia notable en las concepciones teóricas de la música de Occidente. Aún así, cabe señalar que los griegos heredaron muchas de sus aproximaciones hacia la música de los sumerios y babilonios, al igual que, siendo la música un arte performativo, es de suponer que diversos saberes y prácticas se hayan diluido en la oralidad a través del tiempo. Dentro de lo que se conoce como teoría musical, el primer descubrimiento comúnmente atribuido a Pitágoras tiene que ver con la producción de sonidos de distintas alturas. El sonido se produce a través de ondas de energía, también conocidas como ondas longitudinales. A diferencia de las ondas de luz, las ondas de sonido se mueven en todas direcciones y, de acuerdo con la frecuencia o número de vibraciones de la onda por segundo, se producen tonos que se perciben como agudos con un número alto de vibraciones por segundo o tonos graves con un número bajo de vibraciones por segundo. Pitágoras encontró que existe una relación matemática entre la longitud de una cuerda en vibración y la altura del sonido que se produce, siendo este un fenómeno que se puede apreciar cuando la cuerda de un violín, por ejemplo, se oprime exactamente a la mitad. El resultado será que el sonido producido por la cuerda será más agudo, más precisamente una octava más agudo que el sonido de la cuerda al aire. En la música occidental, las distancias entre los sonidos de diferente altura se miden a través de intervalos, siendo el intervalo más pequeño la segunda menor y el más grande la octava. De esta forma, Pitágoras identificó también que si la cuerda se oprime a un tercio del extremo, el nuevo sonido estará a una distancia de intervalo de quinta con relación al sonido de la cuerda al aire. Asimismo, si se oprime a un cuarto del extremo, el sonido subsecuente estará a una distancia de intervalo de cuarta con relación al sonido de la cuerda al aire. Así pues, Pitágoras consiguió determinar las relaciones matemáticas que definen la producción de sonidos de distintas alturas, generando así los 7 sonidos que componen la escala diatónica dentro de la tradición musical occidental. A este respecto, cabe resaltar que la mayoría de la música comercial está compuesta a partir de los 7 sonidos de la escala diatónica. Por otra parte, la identificación de los sonidos llevó a Pitágoras a experimentar con diferentes combinaciones posibles de estos. A partir de este proceso, se formulará el concepto de armonía, partiendo de la premisa de que varios sonidos que se ejecutan de manera simultánea pueden relacionarse de manera armoniosa o agradable para el oído. De manera implícita, esta relación entre los sonidos y el oyente denota una condición subjetiva por parte del oyente en cuanto a su percepción favorable o desfavorable frente a una combinación particular de sonidos. No es la intención del presente documento ahondar en los procesos de apropiación de cánones estéticos sonoros, aunque es relevante señalar que las percepciones de lo bello generalmente están asociadas con los surgimientos y declives de distintas posturas estéticas. En la medida en la que Pitágoras y su escuela de seguidores buscaron interpretar y explicar la realidad a partir de postulados y axiomas numéricos, la noción de armonía tomó un papel determinante. Si dentro de la música ciertas relaciones matemáticas guiaban el establecimiento armonioso de un todo ordenado, era apenas natural
concebir que las leyes que regían los sonidos podían en realidad ser un reflejo del orden del universo. Dentro de esta aproximación filosófica, la música involucraba además otra esfera de relación con la matemática, esta vez de acuerdo con el esquema en el que se distribuyen los sonidos dentro de unidades de tiempo. Este mecanismo se conoce como ritmo y hace alusión a la duración de los sonidos que, en términos matemáticos, corresponde a múltiplos de una duración primaria. En otras palabras, las duraciones de los sonidos parten de una duración de referencia que es susceptible de ser fragmentada proporcionalmente en duraciones más cortas. Así pues, de la misma forma en la que la combinación y la duración de los sonidos respondía a principios matemáticos, era factible considerar que estos pudieran ser observados también en la interacción de los cuerpos celestes. Las leyes que regían a los astros y les mantenían en órbita, evitando que tomaran trayectorias de colisión, debían tener entonces una relación intrínseca con la música, de la misma manera en que proporciones matemáticas distanciaban a los sonidos uno del otro. Tales observaciones llegaron incluso a corresponder sonidos específicos con el movimiento de algunos planetas, lo que tomará más adelante el nombre de armonía de las esferas, remitiéndose a los sonidos causados por los planetas como consecuencia de sus desplazamientos rotatorios. Por lo tanto, dado que el cosmos seguía también un principio de orden que coincidía con el sistema de proporciones matemáticas observadas en la música, tenía entonces sentido formular una equivalencia de leyes transversales que rigieran tanto el microcosmos como el macrocosmos. Impulsada por los seguidores de Pitágoras, la idea de la armonía de las esferas ejerció influencia en filósofos y escritores posteriores como Platón, quien realiza una reinterpretación poética dentro de su mito, la música de las esferas. Esta aparece descrita en el mito de de Platón al final de la República. En el mito se explora la posibilidad de que el cosmos entero produzca melodías desconocidas para el humano como resultado del movimiento constante de los cuerpos celestes. Bajo esta mirada, Arquitas afirmó que el sonido producido por las esferas era inaudible para el humano, del mismo modo en que una gran cantidad de agua se regaría afuera al ser vertida en una vasija de cuello pequeño sin lograr ingresar por el orificio. El mismo Johannes Kepler, padre de la astronomía moderna, no desmintió el mito, dando valor a que éste implicaba entender el universo como un todo, siendo esta una postura clave para empezar a develar los misterios del cosmos. Pese a la fuerza argumentativa de los filósofos griegos, hoy en día es sabido que, en la medida en que las ondas de sonido requieren de un medio para desplazarse, no es posible que éstas viajen a través del espacio. No obstante, es un hecho que volcanes, glaciares, terremotos, tormentas e incluso la aurora boreal producen poderosos sonidos de baja frecuencia, conocidos como infrasonidos, que, aunque están por debajo del espectro audible del oído humano, constituyen en sí una sinfonía inaudible. El alma, por su parte, fue también contemplada dentro de los planteamientos filosóficos postulados por los pitagóricos. La misma era considerada como un compuesto de partes cuya armonía era, por supuesto, conservada a través de relaciones numéricas. De esta manera, considerando que el sistema de relaciones matemáticas que definía tanto la organización de los sonidos como de los cuerpos celestes en sí determinaba las leyes que regían los reinos de lo visible y lo invisible, el alma, en consecuencia, debía reflejar este mismo sistema de ordenación.
De ahí que los griegos pensaban que la música tenía el poder de penetrar el alma, hasta restaurar el orden de sus partes, restableciendo su armonía interior. En este sentido, se hace evidente la conexión entre las relaciones de armonía y salud que Hipócrates menciona en su tratado La naturaleza del hombre. En el tratado, el autor precisa la salud como un estado de equilibrio entre 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que, de acuerdo con la estación del año, predomina uno sobre el otro, por lo que su desequilibrio definitivo o falta de armonía resulta en la aparición de la enfermedad. La relación entre música y política. La influencia que ejerce la música en el humano y sus emociones fue ampliamente considerada tanto en la República de Platón como en el final de la Política de Aristóteles. Para ambos autores, la música afecta directamente el comportamiento del humano como respuesta a las emociones que ésta le despierta, por lo que ambos pensadores exploraron el rol que la música debía ejercer dentro de una sociedad. Por una parte, Platón, en su República, afianza la idea de emplear la música como agente pedagógico que, en combinación con la gimnasia, estimularan y disciplinaran de manera apropiada tanto la mente como el cuerpo. Platón propuso la idea de que ciertas melodías o modos estimulaban en mayor grado estados específicos de ánimo. Los modos hacen referencia a la combinación de distancias o intervalos dentro de una secuencia de sonidos. En la música comercial, por ejemplo, las combinaciones de sonidos y distancias más comunes corresponden a lo que se conoce como las escalas mayores y menores. En la República, Platón indicó que los modos dórico y frigio debían enfatizarse en la educación, pues estos estimulaban la templanza y el coraje. Por consiguiente, ciertos tipos de música debían ser promovidos al fomentar estados nobles de la mente, a la vez que otros tipos de música debían evitarse. El filósofo enfatizó así la importancia de la música en la educación, en la medida que ciertos tipos de música podían distorsionar el carácter de los individuos al punto de conducir la sociedad a estados de ausencia de virtud e incluso posturas anárquicas. En la misma vía, Aristóteles, en su Política, apunta al empleo pedagógico de la música, dando valor a esta desde su concepción como fenómeno estético y su potencial catártico, aún reconociendo otros usos de esta, como por ejemplo su faceta recreativa. En el siguiente extracto de las páginas finales de la Política, el pensador pone de manifiesto estas posturas. Abro comillas. Admitimos la división de las melodías establecidas por autores versados en filosofía, distinguen melodías éticas, prácticas, entusiásticas y atribuyen a cada una de estas clases una naturaleza peculiar de los modos, un modo respondiendo a una clase de melodía, y nosotros afirmamos, por otra parte, que la música debe practicarse no a causa de un solo beneficio, sino de muchos, pues debe cultivarse con vistas a la educación y a la purificación. En tercer lugar, debe cultivarse para distracción, para relajamiento y para descanso tras la sesión de trabajo. Es evidente que debemos servirnos de todas las melodías para emplearlas de diferentes maneras. Algunas entran dentro de la dimensión de lo ético en la educación y para la audición, ejecutadas por otros, las prácticas y las entusiásticas. Esto mismo tiene forzosamente que experimentarlo los compasivos, los atemorizados y en general los poseídos por cualquier pasión, y los demás en la medida en que cada uno es afectado por tales sentimientos, y en todos se producirá cierta purificación y cierto alivio acompañado de placer. Cierro comillas.
Dicho esto, el reconocido filósofo italiano Giorgio Agamben retoma lo señalado por ambos filósofos griegos, explorando el posible involucramiento de la música directamente dentro de la esfera política. Abro comillas. Los griegos sabían perfectamente aquello que nosotros fingimos ignorar. Esto es, que es posible manipular y controlar una sociedad, no solo a través del lenguaje, sino principalmente a través de la música. En este sentido, el estado de la música define la condición política de una determinada sociedad mejor y antes que cualquier otro índice. Y si se quiere mutar verdaderamente el ordenamiento de una sociedad, es fundamentalmente necesario reformar la música. Cierro comillas. No obstante, para lograr estimar el posible impacto de la música dentro de una sociedad, es inminente la necesidad de detenerse sobre su unidad primaria, el sujeto político. Históricamente, la cuestión del sujeto ha sido objeto de distintos abordajes, lo que marca las diferentes posibilidades de asumir y apropiar la tradición. Sería poco plausible, por tanto, analizar la condición del sujeto sin someter a análisis las múltiples narrativas que le otorgan diversos sentidos. A este respecto, Michel Foucault, en sus reflexiones sobre el neoliberalismo, advierte la constitución de un homo economicus o sujeto económico, que eclipsa al sujeto político dentro del contexto de unas dinámicas de mercado en las que el intercambio de mercancías deja de ser tan relevante, cediendo su lugar a los mecanismos de la competencia empresarial. Por lo tanto, se podría afirmar que dentro del neoliberalismo, el mercado ocasiona la formación de sus propios sujetos a través de procesos pedagógicos regulados por el mismo sujeto. En consecuencia, el neoliberalismo podría caracterizarse como el motor de nuevos relacionamientos entre los individuos de una sociedad y sus subjetividades. Pese a esto, Brown destaca que en realidad el neoliberalismo supone la desaparición del homo politicus o sujeto político, por cuanto potencia la supremacía del sujeto económico, subrayando esta ausencia como la consecuencia más grave dentro del auge de la razón neoliberal. Al mismo tiempo, Brown recuerda que durante la modernidad europea, parte del rol del sujeto político era hacerse valer como veedor de la legitimidad política. Así pues, la ausencia del sujeto político dentro del modelo económico neoliberal supone la carencia de un imaginario democrático sobre el que se cimentan las nociones de emancipación, equidad y justicia. El ocaso del sujeto político, por ende, implica la inexistencia de demandas y expectativas sobre un gobierno que garantice la libertad y la licitud de los derechos políticos. En esa misma vía, Dardot y Laval advierten acerca de la apatía e indiferencia que trae consigo el modelo neoliberal dentro de las dimensiones de lo social y lo político. Abro comillas. Al ser la movilidad la principal cualidad esperada del individuo contemporáneo, la tendencia al desapego y la indiferencia que de ello resultan entran en contradicción con la exaltación del espíritu de equipo y la pretensión de soldar la comunidad de la empresa. Esta valorización del teamwork no tiene nada que ver con la constitución de una solidaridad colectiva. En un sentido más amplio, la ideología del éxito del individuo, que no le debe nada a nadie, la del self-help, es destructiva para el vínculo social en la medida que este último descansa en deberes de reciprocidad para con los demás. ¿Cómo hacer que se apoyen mutuamente sujetos que no deben nada a nadie?
Cierro comillas. Al respecto, Byung-Chul Han, filósofo y teórico cultural surcoreano, indica frente a los escenarios neoliberales en los que el individuo se establece como empresario, convirtiéndose en explotador de sí mismo, en tanto que el fracaso dentro de la sociedad neoliberal es atribuido al individuo, en lugar de poner en duda o cuestionar al sistema o a la sociedad misma. Para referirse a la perturbación política que resulta de este modelo, Han propone la aparición de una democracia de espectadores, haciendo alusión al debilitamiento de las acciones políticas comunes. Rosan Ballon, profesor del Collège de France, anticipa lo propuesto por Han, afirmando que las condiciones socioculturales de las sociedades contemporáneas reafirman una crisis de la representación política, dando lugar a lo que se define como democracia impolítica, refiriéndose a una democracia en la que la erosión de la confianza en las instituciones es total. Por tanto, dentro de contextos como el de las sociedades latinoamericanas contemporáneas, no es de sorpresa que la proliferación de prácticas políticas corruptas, incluso dentro de altas esferas gubernamentales, haya generado sentimientos de resignación, indiferencia o apatía en los ciudadanos alrededor de estas dinámicas políticas que se materializan a partir de la percepción de la imposibilidad de generar una presencia o un impacto político significativo. El sujeto político para Ernesto Lateló. Ernesto Lateló, filósofo y escritor argentino, presenta una propuesta sobre el sujeto político, la cual revisará y reformulará durante el transcurso de su vida. Su primera aproximación en este sentido corresponde a un planteamiento post-marxista en el libro que escribe junto a Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, del año 85. Su visión deriva en respuesta tanto a la construcción del sujeto económico que surge dentro de la racionalidad neoliberal, como a la premisa marxista de un proletariado o sujeto revolucionario, cuyos derechos políticos estarían garantizados de antemano. Con este fin, Lateló y Mouffe parten de la construcción de sujetos desde su propia discursividad, entendiendo que ésta excede a la expresión lingüística y abarca lo concerniente a las relaciones sociales. En efecto, los autores se apartan de la idea en la que el sujeto origina dichas relaciones sociales, dado que éstas dependerían de las posibilidades y las condiciones discursivas a disposición. Al mismo tiempo, identifican a las clases sociales como mecanismos históricos de agrupación de sujetos políticos, pero sin considerarlas como la única manera de forjar colectivos. Dicho de otra forma, para Lateló y Mouffe, las condiciones de la contemporaneidad sugieren una pluralidad de identidades complejas que no son reducibles simplemente al contexto de la clase social. A su vez, los autores precisan que la constitución del sujeto implica la edificación de un sistema discursivo, el cual obedece a una linealidad histórica o un proceso de lucha y por consiguiente a un acto hegemónico. Años más tarde, Lateló replanteará su teoría política en el libro La razón populista del año 2005. Allí, el filósofo reformula su propuesta anterior para introducir el concepto de identidades colectivas. Así pues, el escritor parte de considerar al pueblo como un sujeto político que se consolida desde una posición antagónica frente a un poder estimado como injusto o inequitativo. Lateló indica que las demandas que conforman las luchas sociales son un resultado histórico contingente, por lo que las sociedades contemporáneas revelan una pluralidad de identidades dentro de la articulación de un orden social. Así, para el autor, populismo se convierte en una categoría de construcción política que gira alrededor de la conformación de identidades colectivas.
Es decir, se afirma que la conformación de posturas políticas es un ejercicio que parte de la identidad colectiva, pero que implica un proceso de concreción y materialización a través de hechos concretos. A la postre, Laclau distancia el populismo de modelos políticos o contenidos sociales particulares, lo describe como un producto de las luchas y las articulaciones que encaran las identidades colectivas, aclarando que este no es el único medio para construir identidades, pero sí el instrumento para construir el pueblo. De este modo, los aportes de Laclau y Agamben hacen plausible la idea de contemplar a la música como un vehículo discursivo y dialógico, con el potencial de promover la formación y constitución de identidades y sujetos políticos, en la medida que su lenguaje excede a lo lingüístico y la condición discursiva del humano. A continuación, se revisarán 3 casos en los que el discurso político se ha visto codificado a través de notas y sonidos que tejen las realidades sociales de sus compositores. Como se observará más adelante, el discurso promovido no es siempre ideado por sus artífices como un catalizador de movilizaciones sociales. Aún así, el alcance de las obras y sus discursos constituyen caminos de visibilización de posiciones antagónicas frente a los escenarios fomentados o permitidos por las instituciones gubernamentales. Productos sonoros. Una última sinfonía. Ludwig van Beethoven, 1770-1827, es para muchos la figura musical más prominente de la historia. Su nombre es sinónimo de ruptura de las hegemonías, por cuanto su lenguaje musical estuvo siempre a la vanguardia de su tiempo. La lista de sus hazañas musicales es interminable, pero se destacan su determinación para perseguir su arte pese a la pérdida gradual de la audición. Convertirse en el primer compositor en lograr establecer una independencia financiera y creativa de sus padrinos o patrocinadores y constituirse como la fuente primaria de la actitud del compositor romántico del siglo XIX. Paradójicamente, la música de Beethoven es considerada como parte del periodo clásico de mediados del siglo XVII y comienzos del siglo XIX, pero su postura frente a la música y el arte encarna los ideales del periodo romántico de mediados y finales del siglo XIX. En cualquier caso, la influencia que Beethoven ejerció en sus contemporáneos y las generaciones futuras de compositores transformó para siempre los imaginarios sobre la música, llevándola a ocupar un lugar de grandeza en el que la sala de conciertos se transformó en el museo, el templo del arte, en el que la audiencia no esperaba ser entretenida, sino que buscaba tener acceso a una experiencia tan sublime e inefable que trascendería a la misma cognición. Tradicionalmente, el catálogo composicional de Beethoven se ha dividido en 3 periodos. Un primer periodo de imitación o evocación de los grandes referentes del momento, Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. Un segundo periodo comúnmente denominado como heroico, en el que Beethoven elige sobreponerse a su sordera a través de su música. Y un tercer periodo con un carácter más experimental e introspectivo. Precisamente su última sinfonía, la novena, compuesta entre 1822 y 1824, fue escrita en ese periodo tardío de sus composiciones que data entre 1815 y 1826. Beethoven no escribirá más sinfonías, pues este era un género para el público general, mientras que los intereses artísticos al final de la vida del compositor se expresaron mejor en las obras de cámara o salón, un repertorio pensado para un público más selecto y especializado. Conformada por 4 movimientos, esta sinfonía se destaca como la pieza para orquesta más ambiciosa escrita hasta ese momento.
incorporando inclusive voces solistas y coro en su último movimiento, práctica que será imitada por compositores posteriores de la talla de Héctor Berlioz, Richard Wagner y Gustav Mahler. Las conexiones con las intenciones sociales y políticas del compositor en esta obra se hacen explícitas justamente en este último movimiento. El estreno de la Novena Sinfonía ocurrió en mayo de 1824, bajo la dirección de Beethoven, en el que fuera su último concierto público. En medio de uno de los momentos más emotivos registrados en la ilustre carrera del compositor. Completamente sordo para ese entonces, Beethoven dirigía a la orquesta más como un tributo a su huella en la historia que con motivo de la guía práctica que pudiese ofrecer a los músicos, a razón de su limitante auditiva. No obstante, el compositor indicaba las entradas, el carácter y los contrastes dinámicos y de tempo que contenía su sinfonía. Así pues, lo impensado ocurre. Al finalizar el segundo movimiento, marcado en la partitura como scherzo, la música de la orquesta se desfasa con las melodías que el compositor lleva en su mente. Una estruendosa ovación del público señala la terminación del movimiento que ha finalizado con anterioridad a que la música concluya en la mente del compositor. El público aplaude mientras Beethoven aún dirige la orquesta con los ojos cerrados y solo llega a notar lo que sucedía cuando uno de los músicos le ala la manga señalándole con la mano a la audiencia. Beethoven entonces se vuelve hacia el público, realiza una venia y luego continúa con la interpretación. Naturalmente, tanto los músicos como la audiencia para ese entonces estaban al tanto de la total sordera que padecía el compositor. De todos modos, es verdaderamente extraordinario considerar por un momento el hecho de que toda esta música existía en su mente, sin que pudiese ninguno de los instrumentos para los que escribía, sin que pudiese escuchar ninguno de esos instrumentos. Tal vez en su mente Beethoven encontraba aquella armonía del universo de la que hablaban Platón y sus contemporáneos. Vamos a escuchar un fragmento de ese cuarto movimiento de la Novena Sinfonía.
La veneración que surge a partir de estas sinfonías tan grande por las generaciones de compositores que continúan, que muchos de ellos se encontraron frente a la imposibilidad de escribir de nuevo sinfonías, porque se entendía que este producto artístico era la perfección, la cúspide de lo que podría lograr un compositor en ese formato. ¿Mm? Los tres primeros movimientos de la sinfonía son masivos, ideados por el compositor en una gran escala. Sin embargo, es el cuarto movimiento el que más se destaca con la inclusión de partes vocales. Beethoven incluirá de manera emblemática un texto que se alinea con su postura política, específicamente con los ideales que proponía el movimiento de la Ilustración. Escrito por Friedrich Schiller, el poema se titula An die Freude, o como se conoce en español, Oda a la Alegría. Para Beethoven, quien forjó su desarrollo intelectual en el contexto alemán del Gedankenfreiheit o la libertad de pensamiento, los postulados sociopolíticos de la Ilustración le eran muy preciados. El énfasis en el pensamiento racional, el sentimiento antirreligioso y la transferencia de poder desde la Iglesia y la aristocracia hacia el hombre común, entre otros, tenían un grandísimo significado para el compositor, quien luchó toda su vida por demostrar que el talento y la inspiración superaban a los linajes de sangre. A través de su vida, Beethoven escribió numerosas obras con tintes políticos implícitos, como es el caso de la Sinfonía Heroica, originalmente titulada Sinfonía Napoleónica. Pero el compositor finalmente tacha este título del manuscrito original cuando se entera de que Napoleón se había autoproclamado emperador. A decir verdad, Beethoven valoraba muchos de los rasgos del carismático joven general, a quien admiraba por sus brillantes campañas militares y, en especial, por la posición de liderazgo que había alcanzado en la sociedad sin pertenecer a la realeza. No obstante, ninguna de sus composiciones había sido tan explícita al señalar las posiciones políticas que el compositor deseaba promover a través de su música, como en el cuarto movimiento de su novena sinfonía. Abro comillas, todos los hombres serán hermanos. Cierro comillas, señala el poema de Schiller, demostrando de forma expresa el interés del compositor por resaltar en su música la premisa de igualdad y equidad para todos, que provenía del corazón de la Ilustración. Muy a pesar de que en este momento histórico el movimiento había perdido el impulso social e intelectual del que había gozado en décadas anteriores. Por este motivo, para el compositor, el modelo de la Ilustración resurge en su última sinfonía en forma de esperanza pura, teniendo en cuenta el flamante desmoronamiento histórico del sueño que heredaron el joven Beethoven y el mismo Schiller de Rousseau. Un grito por mi país. El death metal o metal de la muerte es un género musical originado en los países nórdicos durante las décadas finales del siglo XX. El género surge como una contracultura que responde a fenómenos sociales y políticos entre los que se encuentran la centralización de instituciones y discursos que constituyeron formas de vida basadas en el consumismo, la producción en masa, el proyecto de vida centrado en el trabajo y los procesos colonialistas de imposición ideológica, particularmente desde las dinámicas de la cristianización. No obstante, a su llegada a Colombia, el metal de la muerte asume nuevos intereses en las manos de agrupaciones como Masacre, quienes imprimen en su propuesta musical una crítica explícita de las inequidades y los actos de violencia sucedidos en el país a finales de los años 80 y comienzo de los 90. En este contexto, Masacre asume una identidad política contestataria y de resistencia frente a las realidades del país.
Masacre fue fundada en 1988 por Alex Oquendo y Mauricio Montoya en Medellín, constituyendo una agrupación de la que, desde entonces y hasta la fecha, su música se ha convertido en un símbolo nacional de denuncia política y social. En aquella época, Colombia era epicentro de conflictos entre el ejército y grupos subversivos como las guerrillas de las FARC, el M-19, el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia y los paramilitares. Detrás de esta atmósfera de violencia se escondían, entre otros, proyectos de control territorial y poblacional con miras al monopolio del tráfico ilegal de drogas, promovido principalmente por los carteles de Medellín y de Cali. Indistintamente de los actores involucrados, la tendencia en el país fue la imposición del reinado del terror, a través de la consecución de asesinatos en masa, particularmente en zonas rurales, la extorsión, los carros bomba y el secuestro de políticos y empresarios, haciendo de la población civil, a través de estos mecanismos, la víctima principal del conflicto. En medio de esta coyuntura, Masacre lanza al mercado su primer LP, Requiem. Allí se destaca la canción Ola de Violencia, por su claridad en la articulación del espíritu de la propuesta, donde la paz se percibe casi como un sueño inalcanzable, como se puede observar en el siguiente fragmento de su letra. Matanzas campesinas, intimidación asesina, brutal masacre, hurto de sus tierras, arrebato de sus vidas, por militares, guerrilleros, paramilitares o gobiernos, matan mientras el pueblo sigue muriendo. Muere, muere, muere. Vamos a escuchar la canción.
Lo anterior es reafirmado por Alex Oquendo en una entrevista realizada durante el mes de febrero del presente año. Refiriéndose a los inicios de la banda y sus intenciones artísticas, Oquendo afirma que, abro comillas, la música fue como una salvación para nosotros. Entonces, también fue coger la temática de la realidad del país y todas esas problemáticas las volvimos letra. Y la letra iba acompañada de una música. Compaginar esas dos cosas, el metal de la muerte y la letra, los sonidos estridentes, fuertes, desesperantes. Era una música muy real. Cierro comillas. Es de destacar que a pesar de las difíciles realidades que enfrentaba Colombia a finales del siglo XX, Oquendo y su banda buscaron establecerse como un referente de paz. En lugar de tomar las armas, la agrupación Masacre se impuso como un modelo cultural en el que la utilización de la música como recurso para autogestionar sus cotidianidades les permitió transformarlas, materializándolas en un discurso político y social distintivo, capaz de generar nuevas colectividades en un país tradicionalmente caracterizado por la polarización ideológica. El homenaje a los ausentes. Un viernes 26 de septiembre, hace 9 años, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México, se disponían a asistir a la marcha anual que conmemora la masacre de Tlatelolco, en la Ciudad de México, sin llegar a imaginar el precio que pagarían por su intento de expresión política. Hasta el día de hoy, y a pesar de todas las investigaciones judiciales conducidas, no se sabe con certeza su paradero. Aunque en México nunca se ha concretado un golpe de Estado militar, a lo largo de su historia el país ha sido testigo de graves violaciones, entre las que se encuentran la desaparición forzosa, tortura, además de otros tratos crueles, degradantes e inhumanos. Al respecto, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Open Society Foundation y la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana reportan la desaparición de más de 20.000 personas desde la represión estudiantil de 1968 y la guerra contra las guerrillas. Lo más preocupante del caso de los 43 estudiantes desaparecidos radica en que el reporte dado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa muestra que se trató de un crimen de Estado que desencadenó una reacción sistemática del gobierno de turno para encubrir los nexos y responsabilidades que les correspondía a los distintos aparatos organizados de poder. A partir de la recolección de testimonios y reportes de estudiantes, familiares de los estudiantes desaparecidos, autoridades judiciales mexicanas y comisiones internacionales, se pudo concluir que durante las movilizaciones del 2014, las autoridades policiales persiguieron a varios grupos de los estudiantes participantes, abrieron fuego contra los vehículos en los que se movilizaban, sometieron y golpearon a algunos estudiantes y se llevaron a otros en patrullas, de los que no se conoce su paradero desde entonces. En resumen, el reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia indica que se pudieron confirmar entre el 27 y el 26 de septiembre del 2014 la desaparición de 43 estudiantes, 40 personas heridas, 6 ejecuciones y 120 personas que fueron señaladas como víctimas de hostigamientos y atentados contra sus vidas, eventos por los que se responsabiliza al contexto de violencia que vivía México frente al narcotráfico, el crimen organizado y la acción u omisión de distintos funcionarios públicos. Ese mismo septiembre de 2014, el compositor mexicano Víctor Báez recién arribaba a la ciudad de New York para comenzar sus estudios de doctorado en composición con el apoyo de una beca Fulbright en la Manhattan School of Music, uno de los conservatorios de más prestigio del mundo. Báez
Recién llegaba a los Estados Unidos después de completar sus estudios en composición en el Conservatorio de Viena y la Universidad de Música y Artes Escénicas de la misma ciudad. A partir de un nuevo proyecto orquestal que debía completar, el compositor decide canalizar sus sentimientos frente a la desaparición de los estudiantes a través de un ejercicio catártico, según lo cuenta en una entrevista, abro comillas. Los cuerpos de la mayoría de estos muchachos no se han encontrado hasta la fecha. Es una herida abierta. Yo, como ciudadano mexicano, que en estos momentos me encontraba justo en medio de la mudanza de Viena hacia Nueva York, pues me enteré como cualquier mexicano que sigue las noticias. Cierro comillas. La obra que Víctor compuso como tributo a los estudiantes desaparecidos se tituló Pieza de orquesta para 43 estudiantes ausentes, obra que 3 años más tarde se declararía la pieza ganadora de la edición de 2017 del concurso internacional de composición Bilder im Kampf de la ciudad de Viena. En la entrevista se le preguntó al compositor acerca de su relación con la obra y la temática, abro comillas. A las autoridades no les interesó en lo más mínimo resarcir ese daño, lo que causaron. La mayor parte de la frustración y el enojo en la mayoría de la gente, yo incluido, y bueno, esta respuesta visceral, por la desesperación de saber que está uno confrontando una apatía casi total, fue para mí el móvil principal que me impulsó a iniciar esta obra. Cierro comillas. Su respuesta implica un claro involucramiento personal y emocional dentro del proyecto artístico, por lo que se le consultó sobre sus intenciones con la composición, a lo que Báez respondió de manera inesperada. Los eventos que transcurrieron durante esos días, más que un intento por hacer una especie de comentario social y menos aún llamado al activismo o a la acción política, definitivamente no era esa mi intención. En su lugar, el compositor indica que la obra surge como una respuesta creativa o artística a partir de las emociones que le invadían en medio del desarrollo de la noticia. Es interesante considerar a este respecto las posibles motivaciones que el compositor pudiera tener para, de manera categórica, evitar cualquier relación o señalamiento frente al fomento de una posible movilización social o política que empleara como plataforma su discurso artístico y musical. Pero la obra, indistintamente del propósito del artista, se puede entender también como un organismo viviente, por lo que sería virtualmente imposible para el artista dimensionar la relación, interacción o el impacto que su obra puede llegar a tener en los otros. Las actitudes y reacciones sociales frente a su obra, los hechos que ésta pueda suscitar e incluso los cambios que pueda suponer en una sociedad son generalmente desconocidos para el compositor o el artista. Conclusión. Abro comillas. Si la música está constitutivamente ligada a la experiencia de los límites del lenguaje y si viceversa, la experiencia de los límites del lenguaje y con ella la política está musicalmente condicionada, entonces un análisis de la situación de la música en nuestro tiempo debe comenzar por constatar que esta experiencia de los límites musicales acaecidos en ella hoy falta. Agamben, 2018. Giorgio Agamben se refiere en esta cita a la música y sus potencialidades de comunicación y transformación, sintetizando de manera casi poética lo sugerido en el presente documento. La relación existente entre la experiencia de los límites discursivos y la música conlleva de manera implícita a una proximidad entre la música y el ámbito de lo político. Al mismo tiempo, el autor destaca que el análisis de la situación de la música debe ser mediado precisamente por la comprobación de que el producto sonoro sobrepase al límite discursivo. De ahí que el producto sonoro podría constituirse como una vía de expresión política siempre que en su totalidad logre trascender al poder de las palabras. El interrogante que surge a tal efecto
tendría que ver con la factibilidad de que un producto sonoro dado cumpla con esas condiciones. La música, al igual que las artes, no escapa a las dinámicas típicas de los mercados, donde los procesos de oferta y demanda definen su comercialización y alcance de audiencias. A este respecto, el científico, político y filósofo francés Alexis de Tocqueville advierte que la demanda del sujeto económico determina la oferta del arte, tanto en sus dimensiones cualitativas como cuantitativas, resultando en una disminución general de la calidad del producto artístico en beneficio de la productividad y rentabilidad del artista. Casi un siglo más tarde, esta postura es retomada y desarrollada por los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer y Theodor Adorno, quienes plantean que el arte está supeditado a una industria diseñada para satisfacer a un mercado de masas, en el que la audiencia o el público pierden su capacidad de decisión, pues la producción cultural es motivada por un lucro económico. Sin embargo, el escenario propuesto por Horkheimer y Adorno no es compatible con los productos sonoros reseñados en el presente documento. En ninguno de los casos, el compositor parte de la premisa de un beneficio económico a manera de intercambio por su pieza musical. En el caso de la pieza de orquesta para 43 estudiantes ausentes, Víctor Baez emplea la música como mecanismo de expresión para un evento lamentable que puso al descubierto la crítica situación de violencia que enfrentaba México en el 2014. En contraste a esa postura, el vocalista de la agrupación colombiana Masacre, Alex Oquendo, hace manifiesto el anhelo de la banda, a través de una trayectoria de más de 3 décadas, por condenar las injusticias y los crímenes atroces que han manchado con sangre la historia de Colombia en los últimos 50 años. En contraste a lo formulado por Horkheimer y Adorno, las percepciones sociales o políticas de los artistas referenciados derivaron en propuestas despojadas de todo tipo de intereses mercantiles. Asimismo, si se consideran las reflexiones de Brown en torno a las consecuencias de las políticas de mercado neoliberales, especialmente en lo que respecta a la supresión del sujeto político en favor del sujeto económico, se vuelve evidente la función crucial de la música como medio para resarcir la posición del sujeto político en ocaso. Desde esta perspectiva, la música se erige como un vehículo imprescindible que permite la expresión, visibilización y emancipación frente a escenarios de conformidad o inequidad, que en términos de Laclau se reflejan en la conformación de identidades colectivas y por tanto del propio sujeto político. Ahora esta es la finalización del documento. Creo que podríamos pasar a una sesión de preguntas. Ay, perdóname, seguí derecho y no escuchamos al compositor Baez, perdóname. Sí, vamos a escuchar la pieza del compositor mexicano.
Gobierno de México. Bueno, le agradecemos mucho al profesor Juan Nicolás por su presentación, también por las muestras que esperamos pues todos hayan tenido la posibilidad de escuchar también previamente, sobre todo para poder tener, ¿no?, el contexto inicial de lo que ha compartido con nosotros hoy el maestro. Quisiéramos en este momento pues abrir un tiempo para preguntas de ustedes alrededor de la perspectiva, ¿no?, de la presentación. Entonces, sí. Maestro, mi nombre es Raúl Poveda, músico también, artista plástico, estudiante del doctorado interinstitucional actualmente, y pues mi proyecto de tesis aborda algunos temas que pues usted hoy mencionó. El sujeto político relacionado con la música, el pensamiento filosófico relacionado con la música. Y pues yo quiero preguntarle algo sobre ese pensamiento complejo que debería como que promover la educación, ¿sí? Yo quiero remitirme un poco al pensamiento de Nietzsche, que pues hablaba de la educación y hacía una diferenciación de la educación de las masas, de la educación, sí, y de la educación de las masas y la educación del pueblo. Digamos como que él no apoyaba, no le parecía que estuviera como bien una educación estandarizada y masificada, ¿sí?, porque no promovía el pensamiento, el criterio, ¿sí? Y pues él, digamos, velaba por una educación tal vez más enfocada en desarrollar la elevación, lo sublime, la voluntad de poder, y etcétera, ¿sí? Usted mencionó ahorita también a Adorno y pues los postulados sobre el arte, ¿no? Hoy día es la perfecta época para comprobar pues lo que Adorno decía, porque pues cualquiera que tenga Spotify en su celular puede ver que Bad Bunny, un tipo que ni siquiera sabe cantar, pues es el artista con mayor número de reproducciones en la plataforma, ¿sí? Esas músicas comerciales que pues ya sabemos sus letras de qué tratan y cómo sus voces son manipuladas con software, ¿no? Los cantantes no cantan, sino como que el software lo arregla, están, digamos, como que absorbiendo la escucha de la mayoría de las personas. Entonces, yo quiero enfocar esta pregunta como hacia la perspectiva de la educación, y por eso mencioné a Nietzsche, ¿no? O sea, digamos, en los conservatorios, pues, bueno, ya sabemos que pues, el que estudia guitarra va a estudiar guitarra y quiere ser concertista, y el que estudia piano, lo mismo, y así. Pero es como que, a mi parecer, ¿no?, se ha perdido ese pensamiento complejo alrededor de la música, ¿sí? Es decir, las conversaciones que tenía Nietzsche con Wagner al respecto de la música, pues imagínense, ¿no? O sea, uno de los referentes más importantes de la música del romanticismo, y Nietzsche, el filósofo y filólogo, pues eran amigos, ¿sí? Hoy día, digamos, como que la música comercial, la música que abarca, digamos, el mercado, pues se ha convertido en una música producto que dura 2 semanas y ya comienza a aburrir, ¿no? Entonces quisiera cuestionarle, preguntarle sobre ese tema, y ese tema en relación con la educación, con la universidad, con los conservatorios. Gracias. Que estos fenómenos con los artistas comerciales que obtienen tanto éxito a través de las plataformas es un fenómeno que se ha dado a través de toda la historia. Lo que sucede es que las plataformas digitales le dan un vehículo de alcance mucho mayor al que se tenía en el pasado.
pero, por ejemplo, hablando de Beethoven, Beethoven era el músico más venerado y respetado de su señor. Vale. Mejor. Ok. Beethoven era el músico más venerado de su tiempo. Sin embargo, no era el músico más popular. El músico más popular de la época de Beethoven se llamó Giacomo Rossini, que era un compositor de ópera, que no está mal, ¿de acuerdo? Sí, no estamos haciendo necesariamente un estereotipo negativo hacia el pobre Rossini, que es un compositor interesante en algunas dimensiones, pero en efecto, fíjate que si bien en muchos momentos la pelea está perdida frente a este arte que tiene un nivel de profundidad en su discurso en comparación con estas representaciones culturales como la de Bad Bunny, yo sí te puedo decir una cosa, y es que la Novena Sinfonía ha roto la barrera del tiempo. Vamos a ver si en 250 años la gente sigue escuchando las canciones de Bad Bunny como hoy en día se sigue escuchando la Novena Sinfonía de Beethoven. Refiriéndonos a lo que comentabas frente a la educación, bueno, pues la educación se ha venido reformando desde hace muchos años. El tema con las pruebas estandarizadas es un tema bastante complejo, porque el propósito de estas pruebas es que nos permitan decidir este individuo puede dedicarse a hacer qué. El propósito de las pruebas estandarizadas es que nos permitan catalogar un mercado laboral y determinar estas personas a qué se podrían dedicar, y eso se logra a través de las pruebas estandarizadas. Sin embargo, en muchos sentidos ese es un modelo mandado a recoger, pero al mismo tiempo no tenemos un mecanismo que lo pueda reemplazar. ¿De qué manera podemos definir quiénes entran a estudiar a la universidad y quiénes no cuando no hay suficientes cupos? Pues necesitamos unas pruebas que realizarles. Ahora que mencionabas los conservatorios, siempre se presentan más músicos y más estudiantes que el número de cupos disponible. Entonces tiene que haber una prueba eliminatoria, que la puedes llamar prueba estandarizada, la puedes llamar entrevista. Entonces yo pienso que de alguna manera, si bien están mandadas a recoger, pues de momento también son necesarias para que podamos también ubicarnos en un mercado laboral, como te decía hace un momento. Finalmente, relacionando el tema del pensamiento complejo, pues en efecto la educación se ha movido un poco más a estimular el desarrollo de habilidades, destrezas, más allá del enfoque memorístico. Eso es algo que viene sucediendo desde hace 30, 40, 50 años. ¿Cuál sería el lugar de la música en esa educación? Bueno, yo creo que no solo el lugar de la música, sino de las artes en general son fundamentales en la formación de cualquier individuo en la medida que exploran su sensibilidad estética. Yo creo que desde ese lugar las artes pues son un camino incluso de autoconocimiento, lo podría colocar en esa perspectiva. Y finalmente, ya pensando en el currículo como tal, bueno, pues en Colombia en realidad los colegios tienen una tremenda libertad para definir el currículo en comparación con otros países en Latinoamérica. Aquí un colegio puede proponer, como por ejemplo el Colegio Merani, un colegio que no tiene grados académicos, no tiene ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ¿cierto? Todo eso es permitido dentro de la sombrilla que ha avalado el Ministerio de Educación. Entonces yo diría que dentro de algunos de estos modelos la música y las artes sí tienen ese lugar en el que se puede entender desde la experiencia estética, como te decía un momento, pero también desde su discurso social y político, como lo mencionábamos hace un rato en la ponencia. Y pues hombre, te deseo mucha suerte en tu tesis, es un tema bastante grueso. Bueno,
Por cuestiones de tiempo también, pues le agradecemos mucho al profesor. ¿Una pregunta más? Están con nosotros unas estudiantes de pedagogía infantil y pues alrededor de eso yo quisiera extenderle a usted una pregunta frente a cuál es el lugar de la música en la formación de la primera infancia. A propósito de esa experiencia estética, social, hay conformación del sujeto por la primera infancia. Ellas participan de una cátedra que hace análisis metalingüístico y metacognitivo de las rondas infantiles, entonces me gustaría mucho conocer cuál es su perspectiva al respecto. Muchas gracias. Mira, yo estoy muy de acuerdo con un psicólogo educador que se llama Brunner, y él propone que el estudiante puede aproximarse a cualquier núcleo de conocimiento independientemente de su complejidad, siempre que la instrucción esté diseñada de acuerdo a la edad del estudiante y se vaya revisitando los contenidos de manera cíclica. Con esto lo que te quiero decir es que cuando nosotros hablamos de emancipación social o política para un niño, esa connotación tal vez nos llevaría a pensar que no es posible, pero por lo menos desde mi postura, yo creo que efectivamente el niño está en la capacidad de absorber cualquiera de estos contenidos y por el contrario, llevar el arte a los niños es fundamental en la medida en que se está forjando su cerebro y muchas de las decisiones que tomen más adelante dentro de las colectividades a las que elijan pertenecer, dentro de su identidad, de su construcción de identidad, se están sentando semillas justamente desde la primera infancia y la niñez. Entonces yo creería que sí es bastante importante y relevante. Bueno, agradecemos a todos nuestros asistentes, también muchas gracias por sus preguntas, al profesor Juan Nicolás, y bueno, esperamos que puedan ver pues, las personas que no estuvieron presentes, la transmisión a través del canal de Facebook, y los esperamos para nuestra sesión número 10 de nuestra cátedra doctoral la próxima semana.